Como ustedes saben, estamos hablando de esta nueva serie que se llama Mi Historia con Jesús. Mi Historia con Jesús. Bien, ya tienen ahí la ayuda de memoria. Mi Historia con Jesús, y estuvimos viendo acerca de cómo nuestra historia con Jesús va relacionada en varios aspectos. Parte de la obra de la cruz, la resurrección, y luego continúa en áreas en nuestra vida y en muchas cosas alrededor de nosotros. La semana pasada hablamos acerca de ¿qué? ¿Quiénes estaban aquí? Porque estábamos bien diezmados la semana pasada. Las emociones, ¿verdad? La semana pasada hablamos acerca de las emociones, y si usted se perdió ese mensaje porque no estuvo aquí o le dio miedo a decir, pues puede entrar al Facebook y ahí puede ver el mensaje de la semana pasada para ponerse al día y al corriente con la serie que estamos hablando. Pero sabe, esta semana estaremos hablando acerca de otra área en la que Jesús y nuestra historia con Jesús se desarrolla. Y esta semana estaremos hablando acerca de mi historia con Jesús en mis decisiones. En mis decisiones, allí está. Y vamos a estar usando 2 porciones de la palabra para conocer esto que nos hablan exactamente acerca de las decisiones que tomamos, cómo las tomamos, qué pensamos y qué tomar en cuenta en nuestra vida, en nuestra mente, porque es algo bien interesante. Pero creo que para poder hacerlo más interesante y poder resolver con una razón lógica esta pregunta o esta idea, nos vale la pena hacernos una pregunta de cómo decides lo que decides. ¿Qué proceso sigues? Cada uno tiene su proceso. Si no te has puesto a pensar en esto, cada uno de nosotros tiene un proceso para decidir las cosas de alguna manera. ¿Cómo decides lo que decides? ¿Qué haces? Tal vez buscas consejos. Tal vez tu proceso para decidir algo es que te apartas un tiempo y te pones a meditar. Tal vez te gusta escuchar las 101 opciones de las personas alrededor tuyo y entonces vas contando tu situación y al final todo Bloomington sabe lo que te está pasando y todos tienen un punto de vista acerca de tu vida. No sé qué puede ser, ¿te das cuenta? No sé cómo lidias, cómo funciona o cómo haces esta búsqueda de respuesta y de decisión a las cosas que tienes que tomar en cuenta. Pero si tú te has puesto a pensar y eres sincero contigo mismo, así yo también, cada día tomamos decisiones sobre un montón de ámbito de cosas. Y creo que a veces nos cuesta pensar que cada decisión que tomamos es una decisión espiritual. De hecho, muchas de las cosas que tú y yo pensamos y decimos es como de, pero si ir a comer esto o no comer esto es una decisión que va a afectar mi espíritu, ¿no? Conocer a una persona, hablar de este tema, sugerir esta situación, trabajar en aquel lugar, hacer esta actividad, ¿es algo que afecta mi vida? ¿Necesito a Dios en esas preguntas, en esas decisiones? Y creo que es algo bien válido de que tú y yo podamos explorar. Porque ciertamente tú y yo decidimos todos los benditos días 1000 cosas. Hoy, al venir en la mañana, tú te has parado en el espejo y te has puesto a pensar por lo menos 3 segundos, ¿qué me voy a poner? ¿Será que voy a ir combinado con el pastor en esta mañana? ¿Verdad? Todos han pensado, no hay uno de nosotros que esté con pijama aquí, ¿verdad? Todos hemos pensado qué íbamos a hacer. ¿Has pensado qué ibas a desayunar? ¿Has decidido si ibas a venir al servicio o te ibas a quedar en tu cama? O hacer otra actividad. Has decidido muchas cosas en el transcurso de este momento y ciertamente estoy seguro que pocas de ellas han pasado por el filtro de preguntarte, esta decisión que tomo, esto que pienso, esto que hago, ¿está afectando mi vida? ¿Hace algo? ¿Genera algún impacto en mí? ¿Genera algún impacto en lo que yo hago? Ciertamente, la idea de lo que vamos a hablar hoy es que tú y yo podamos pensar que Cristo forma parte de nuestra historia y la verdad es que nuestras decisiones ya no se deberían basar en base a lógica y emoción únicamente, sino que cada área de nuestra vida o las decisiones que tú y yo tomamos deberían estar influenciadas en una mayor o menor medida, deberían estar influenciadas por lo que tú y yo conocemos de Dios. Por lo que tú y yo conocemos con Jesús. Por eso se trata de tu historia y mi historia caminando con Jesús. Y entonces es algo bueno preguntarte cómo decides lo que decides. Si realmente las decisiones que tomas en cada día, y creo que en especial esta semana nos ha dado luz muy grande y muy notoria de que las decisiones en nuestra vida afectan, ¿verdad?
Yo sé que tú sabes lo que te estoy diciendo. Las decisiones en nuestra vida afectan y pesan. Y entonces es bien valioso que tú y yo podamos pensar cómo decidimos lo que decidimos y cómo es que nuestra historia con Jesús se desarrolla. Y cómo es que la historia que tenemos con Jesús afecta en las decisiones que tú y yo tomamos en el día a día en nuestro caminar. Porque ciertamente es valioso poder pensar en esto. Ahora, quiero mostrarte algunas porciones de la Escritura, lo que la palabra nos dice, que te mencioné hace un momentito, para que tú y yo podamos abrir nuestra mente, nuestro corazón y nuestro entendimiento a qué es lo que Dios está hablándonos cuando nos dice que Él se incorpore en nuestra vida, cuando te digo que Jesús pueda caminar en nuestra historia, que cuando te digo tenemos que tomar decisiones que están influenciadas por Dios en nuestra vida. Porque si dejamos hasta aquí la predicación, ciertamente tú vas a decir y vas a salir tal vez de aquí, sí, tengo que dejar que Dios influencie mis decisiones. Cuando llegues a tomar una decisión vas a decir, ¿y cómo lo hago? Y no vas a tener idea porque yo tampoco tenía idea. Y nadie tiene idea porque si hablamos algo tan grande y global y no encajamos cómo practicarlo, pues ciertamente no vamos a entenderlo. Entonces la palabra nos da formas de entender y cómo hacer y aplicar esto. Entonces vamos a lo primero. Confiar en el Señor es más importante que tu propio criterio. Y esto es algo bien valioso. Es muy bueno, es muy saludable. Escúchalo o lee ahí conmigo lo que dice Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. En muchas ocasiones, desde este mismo lugar, te he dicho que hay caminos y hay decisiones que tú y yo transitamos, que a veces pensamos que el fin de estas es una bendición, pero realmente el final de todo esto va a ser una destrucción abismal, donde hay muerte, donde hay pérdida, donde hay destrucción y muchas cosas malas. Y ciertamente Dios ve esto delante de nosotros. Y nos invita, nos llama a que lo primero que tú y yo podamos hacer sea dejar de confiar en nuestros propios criterios y colocar la confianza en el Señor. Estaba leyendo y encontré una frase, no sé quién la escribió, pero me pareció muy interesante meditar sobre ella, que dice, la sabiduría de Dios empieza donde la autosuficiencia del hombre termina. Y eso es algo muy bueno de pensar. Una vez más, la sabiduría de Dios empieza donde la autosuficiencia del hombre termina. Tú y yo creemos que somos muy autosuficientes en muchas áreas de nuestra vida. Y está bien, no te estoy diciendo, gusano, no sabes nada. No, para nada, no estoy hablando de esto. Estoy hablando de que en la autosuficiencia de lo que tú y yo creemos que debería, está bien, o nuestros parámetros, conceptos, a veces nos guían en base a son la influencia que tú y yo tomamos para tomar decisiones. Pero dentro de muchas de estas cosas, como Santiago mismo explica, no está la sabiduría de Dios. Porque a veces esta dirección que tú y yo tomamos es meramente humana, es bien egoísta. Entonces, cuando tú y yo caminamos en esa idea, ciertamente desplazamos la sabiduría de Dios y no logramos encontrar ese gran apoyo de parte de Él. Esta porción de la Escritura dice unos detalles bien interesantes. Lo primero que remarca allí es que confiemos en el Señor con todo nuestro corazón. Pero lo segundo es que ahí nos quita la fuerza y la dependencia de nosotros mismos y nos dice, no te apoyes en tu propia prudencia. No nos apoyemos en nuestra propia prudencia. ¿Hay alguno de ustedes aquí que crea como yo que es muy bueno en tomar decisiones en algún campo, en un ámbito específico? ¿Sí? ¿O soy el único loco al que le pasa esas cosas? Ya sabe, yo estoy bien loco, ¿no? Siempre me pasan cosas que a nadie más le pasa. Bueno, aparte sí, pero... Sí, todos ustedes, ¿verdad? Al igual que yo, tenemos puntos en los que decimos, no, yo soy bien bueno en tomar decisiones en esta área. Yo no sé. Dios sabrá. Pero es bien interesante porque si tú y yo nos apoyamos en ese instinto, en esa propia prudencia que tú y yo tenemos, a veces nuestro instinto está malogrado por dentro. No es ciertamente que es algo puro. De hecho, la frase sigamos nuestro propio corazón es bien engañosa.
Porque nuestro corazón a veces está bien engañoso, o está bien lastimado, o está bien afectado por alguna situación específica. Entonces nuestra dirección no es un norte correcto, sino está desviada hacia algún lugar. Aunque a nuestros ojos parece un camino de bien, su fin es de destrucción. Entonces es bueno que tú y yo podamos notar esto. Ciertamente tomamos muchas decisiones en base a experiencia. Y esto es muy bueno, porque nos da parámetros de cómo suceden las cosas. ¿Sí? Toda la experiencia que tú y yo vivimos. Pero la experiencia no es lo único. En la experiencia tampoco no se ve la sabiduría de Dios. Porque hay muchas cosas que tú y yo podemos tomar en base a experiencia y ciertamente nos podemos equivocar porque no está en base a los parámetros que Dios nos pueda estar mostrando. Y es bueno que tú y yo reconozcamos esto. Y de hecho, eso es lo que continúa diciendo. Reconócelo en todos tus caminos. Reconócelo en todos tus caminos. Que tú y yo podamos ver cómo Dios se puede integrar. O mejor dicho, esa no es la frase. Cómo nuestro pensamiento, nuestras ideas, lo que tú y yo estamos tratando en nuestra mente, se puede integrar al panorama de Dios y podemos reconocerlo a Él en las áreas de nuestra vida. Esa es la mejor manera. Si tú y yo reconocemos que hay áreas que pueden no ser lo más sabias en nosotros, que puede haber errores, que tú y yo somos falibles, y tú y yo reconocemos estos detalles, ciertamente nos podemos apegar a una dirección mayor, más alta y más saludable, que es obviamente nuestro Señor. Entonces Él nos dice, reconócelo, y reconocer al Señor en esto también quiero decirte que es más que simplemente mencionar. Muchas veces te he dicho desde este mismo lugar que a veces nosotros decimos, sí, yo amo al Señor. Todos y cada uno de nosotros decimos, amamos a Dios. Pero te he preguntado y te he dicho, haz ejercicios, ejemplos, ve tu horario. ¿Cuánto tiempo inviertes realmente conociendo al Dios que tú dices que amas? Y creo que en muchos casos simplemente con hacer la matemática en nuestra mente desde ese asiento, ya sabemos que no es tan real que Dios es una prioridad en nuestra vida. ¿Sí? Entonces, esta idea de reconocerlo es más que simplemente mencionar de, oh sí, Señor, tú estás aquí, toma dirección, Señor, en mi vida. Por favor, decide tú por mí. Por favor, dame guía, Señor. No se trata solamente de eso. Se trata de que tú y yo realmente lo acoplemos en el proceso de tomar una decisión. La promesa de parte de todo esto es que si tú y yo hacemos esto, dice, Él enderezará tus veredas. Él va a enderezar esos caminos que están torcidos. Él va a enderezar los caminos por los cuales tal vez estamos caminando de una manera errónea. Él es quien te va a dar la dirección y la sabiduría para reconocer cuando está algo mal. Y esto es bien bueno. Porque, sabes, la mayor parte de la experiencia que he tenido en la iglesia, he conocido mucha gente que está lastimada por causa de que la iglesia lo ha juzgado. Por causa de que se ha encontrado a alguien que en vez de darle un consejo con abrazo y amor y aceptarle y agarrarle, le ha empezado a pegar con versículos de la Biblia. ¿Te suena familiar? Bastante. ¿Sabes? Cuando yo llegué a la iglesia, le doy gracias, tantas gracias a Dios, porque el pastor que me recibió no me juzgó. Y como tú sabes, yo tenía un pasado bastante agresivo. Me acuerdo la primera vez que la primera vez que salí con los jóvenes de la iglesia. Yo estaba en otro mundo. Entonces cuando nos fuimos todos a una casa y yo llegué a estar con ellos y todos eran como de, vamos a jugar un juego de mesa. Y yo como, ¿qué? Es como, juego de mesa, era como en mi cabeza, ¿no? Y todos bien saludables. Yo era así como, ¿cuándo empieza la jarana? Y no, nunca empezaba. Y mi mente estaba así como de, los chistes eran bien inocentes, nada tenía doble sentido. Y yo estaba así como dentro mío, como, ¿me muero? ¿Qué está pasando aquí? Y era bien intenso ese momento sentirme así. Pero, ¿sabes? Me di cuenta que cada uno de estos muchachos estaba tomando la decisión de renovar su vida en Cristo. Y al dejar que Dios estuviese haciendo esto, ellos no estaban enfocados en guardar, en decir, no tengo que hacer esto, no tengo que hacer el otro, no tengo que hacer aquello, sino estaban enfocados en vivir una vida distinta. Mi pastor me enseñó a enfocarme en vivir una vida buscando y conociendo más de Dios.
y no estaba pegándome con la Biblia todo el tiempo. Dios era suficiente para que mientras yo buscaba de disfrutar la vida con Él, Él se encargaba de decirme, hey, por este lugar no, ese no es el camino. Y lo sigue haciendo. No es que me ha perfeccionado antes y ahora me ha traído perfecto aquí para que yo te juzgue con la Biblia. Para nada. Dios sigue tratando esto en mi vida, día tras día, como un padre con un hijo. Y tú y yo tenemos esa gran posibilidad. Ciertamente, Él puede enderezar y corregir los rumbos necesarios. Piensa en ejemplos prácticos. Yo no sé cómo tomas las decisiones en tu vida, pero por ejemplo, una manera de ver real esto es cuando tú vas a trabajar en algún lugar. ¿Qué piensas acerca de ese trabajo? ¿Piensas en los beneficios, en el dinero y en las cosas? ¿O piensas cómo ese trabajo va a ayudarte a que tú puedas ser una influencia en la vida de las personas y ese trabajo también va a influenciar en respetar tus valores, en mantener tus principios, en mantener tu vida de una forma ética? ¿Has pensado en eso alguna vez? Ciertamente que tal vez no, ¿verdad? Porque lo que pasa por nuestra mente primero es nos pongamos bien, ganemos dinero y suficiente. Pero si tú y yo incorporáramos a Dios en ese tipo de decisiones, ciertamente valoraríamos un poco más varias cosas antes de caminar hacia ellas. Y entonces tú y yo necesitamos acercarnos en esto a Dios. ¿Qué pasa cuando discutes en tu familia? ¿Qué es lo primero que decides allí? ¿Explotar y desfogarte o tratar de contenerte, reformar tu pensamiento, frenarte y poder hablar para edificar? ¿Cómo actúas? ¿Qué decides en ese momento que estás acalorado? Así, ¿soy el único que se enoja? Ay, lo siento. ¿Pero qué decides? Porque ciertamente si tú y yo decidimos que Dios esté incorporado en nuestras vidas, allí también va a afectarnos. Y entonces antes de actuar impulsivamente, tú y yo ciertamente frenaremos y pensaremos y meditaremos. Quiero dejarte con una frase para que pienses en esta idea. Dice así: no tomes decisiones en las que Dios solo aparece en la firma final. Déjalo entrar desde el primer párrafo. Si tú piensas en tu historia y tú piensas en cómo Dios se mueve allí, no esperes que Dios aparezca firmando la historia como de, oh, sí, esta historia fue escrita por Dios, si tú no lo has tomado en cuenta desde el principio. Si tú quieres que Dios pueda firmar y autografiar esa historia y decir, esta es una historia que yo he trabajado, ciertamente involúcralo, ingrésalo en tu vida desde los primeros capítulos. Y Él va a hacer una historia maravillosa de tu vida. Y eso necesita una decisión. Necesita el coraje de caminar y hacerlo, de proponerte y buscarlo. Pero esto no queda allí. Te dije que hay algunas partes que la palabra nos muestra para poder aplicar esto. La segunda parte es que tú y yo necesitamos renueva tu mente para decidir como Cristo lo haría. Hay algo bien interesante y no sé si alguna vez lo habías leído, pero la palabra en el Nuevo Testamento, si no me equivoco está en Efesios, nos dice que tú y yo tenemos la mente de Cristo. Ahora eso suena bien raro, ¿no? Porque ciertamente tú y yo pensamos cosas que creo que Cristo no pensaría. Pero la Biblia lo afirma. Tú y yo tenemos la mente de Cristo. Pero cuando ciertamente tú y yo estamos decidiendo cosas, no pensamos así muchas veces. No pensamos como Cristo, ¿no? Nos dejamos que todo lo que está aflorando adentro gane. Romanos 12:2 dice lo siguiente, te me ayudas con la siguiente. Dice así: no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Y esta porción de las Escrituras es una de las más conocidas. Si tú lees el contexto, Pablo le está hablando a romanos, a personas que no habían crecido en el Evangelio, que por ninguna razón habían estado cercanos a escuchar el judaísmo, ni tenían conceptos ni principios de Dios. Buena cosa, ¿no? Porque creo que en nuestro contexto nos aplica bien a todos nosotros. Tú y yo no hemos crecido en una religión que nos impone conocer a Dios. Bueno, en cierta medida, pero bien light, la verdad. Tú y yo tenemos que reconocer eso. A nadie le han impuesto saberse todas las cosas de memoria en nuestros contextos. Y la verdad
es que ellos estaban en una situación similar. Y Pablo les está hablando y les dice que no se conformen al pensamiento que hay, sino que renueven nuestra mente. Renovemos la mente. Sabes, vivimos en una cultura que toma decisiones bien impulsivas, que no piensa. Y más aún ahora. Las decisiones son bastante fuertes. Ya sean movidas por el ego, ya sean movidas por base de pasiones externas o cosas internas mismas que se generan en nosotros. Y tomamos decisiones bastante, a veces, incongruentes incluso con lo que está en nuestra mente. Y nuestra cultura está girando en torno a esto. Y el consejo de la Escritura es que no nos conformemos, sino que dejemos ser transformados en nosotros. ¿Sabes que esta palabra transformación que tú y yo tenemos aquí viene del griego metamorfo, o sea, metamorfosis? ¿Viste todos hemos aprendido biología aquí de niños, ¿verdad? La imagen clásica de una oruguita que se convierte en ¿qué? Una mariposa. Es lo mismo. Es esa misma imagen que está tomando el Evangelio. Nos está diciendo que seamos transformados, que cambiemos todo lo que se ve, todo lo que se siente, todo lo que somos en esencia. Que dejemos que eso sea renovado en nuestro entendimiento. Algo profundo, algo visible. La verdad es que el Evangelio, como te decía, nos llama a que tú y cambiemos nuestra forma de pensar en bastantes aspectos de nuestra vida. No es que pierdas tu esencia y no quiere moldearnos a todos como robots. Eso no es lo que dice. Porque ciertamente aquí está bien difícil, ¿no? Imagínate. Muchos van a tener que comer mucho, otros van a tener que comer menos. ¿Y qué hacemos con los grandes como Iván? ¿Le cortamos los pies para que se reduzca y todos lo alcancemos y todos queremos ser igualitos? No, ¿verdad? No se puede. Dios está tratando de transformar eso, está tratando de transformar lo que genera las decisiones y nos conecta con Él. El entendimiento de muchas áreas en nuestra vida, el discernimiento. Tú y yo tenemos por esencia algo dentro, grabado. Dice que la ley de Dios se ha grabado en nuestros corazones. Eso se ha activado con la muerte y la resurrección de Cristo. Eso no era vigente antes. Pero esto ahora sí funciona así. Y tú y yo tenemos la ley aquí. Por eso es que cuando tú y yo hacemos algo que está mal, sabemos que está mal. Y aunque nos guste hacer algo que está mal, sabemos que está mal. Y aunque disfrutas a veces un pecado, sabes que está mal. Y por eso tú y yo podemos reconocer estas cosas. No es porque somos muy hábiles, es porque Dios ya ha grabado su ley en nosotros. Entonces tú y yo tenemos algo que nos puede ayudar en este sentido. Porque la idea de esto, si tú lo ves, es que nos dice que no nos conformemos a ese pensamiento así, sino que nos dejemos transformar por el Señor y que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. ¿Alguien ha pensado en qué significa la palabra comprobar? ¿Qué es comprobar? Porque siempre lo leemos y suena tan bonito, comprobar la voluntad de buena, y nos olvidamos de comprobar y decimos, ay sí, la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. ¿Pero has pensado lo que está diciendo esta palabra? Solo puedes comprobar algo si lo tienes y lo practicas. ¿Sí? Yo no puedo comprobar que estos pantalones sean cómodos si no me los pongo y no los uso. No puedo comprobar que este micrófono sirve si no lo agarro y no hablo hacia él. ¿Verdad? Entonces tú y yo no podemos comprobar algo que no tenemos. Y lo que nos está diciendo esto es que tú y yo nos acerquemos a Dios para comprobar en Él. Si tú y yo dejamos que Dios va renovando nuestro entendimiento y tú y yo lo practicamos, lo aplicamos, ciertamente podemos comprobar algo. Pero si no lo practicas, no va a pasar. Hay dos formas de que tú y yo podemos adquirir información aquí. Una es que tú y yo leemos y venimos aquí para informarnos acerca de las historias de Dios y del conocimiento y de estas cosas y queda como buena información aquí. Pero hay otra, es que tú y yo nos informamos para ser transformados.
Y cuando tú y yo aprendemos esto para ser transformados, nos alimentamos de la palabra de Dios, ciertamente genera un cambio porque tú y yo empezamos a practicar esto. Entonces cuando nos dice, habla, ve con la verdad, ciertamente nos va a haber una lucha en el corazón si te gusta hacer mentiras. Y vamos a estar, tengo que decir la verdad y me da miedo. Pero vas a poder comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Porque ciertamente después de practicar lo que Dios nos dice que es correcto y tomar la decisión correcta de hacer lo que Dios nos está instruyendo y guiando, tú y yo vamos a recobrar el fruto, vamos a cosechar el bien de lo que estamos haciendo. Y ahí hay gozo, ahí hay contentamiento, ahí hay alegría. Entonces vale la pena movernos hacia esta idea. Cuando consideras tantas cosas alrededor de la vida diaria, una vez más, tú y yo tomamos decisiones todos los días, cientos de ellas, muchísimas, en cada cosa. Y todas estas afectan nuestra mente, nuestra vida, nuestro corazón, afectan áreas de nosotros, nuestra familia. ¿Y cómo es que podemos disfrutar de esto? Ahora, solo para reafirmar esta idea, quiero dejarte saber cómo hacerlo más activo, digámoslo así. Y el tercer punto para que tú y yo podamos tener esto es que decidir con Dios no es pasividad. Decidir con Dios no es pasividad, es una obediencia activa. Es una manera en la que tú y yo asumimos y practicamos. No es quedarte paralizado, sino que Dios ha hablado, escucha esto, Dios ya ha hablado en su palabra y espera que demos pasos de fe con obediencia y responsabilidad. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces que decimos, tengo que pensar, Dios, ayúdame a decidir, pensamos que la razón o lo que tú y yo debemos hacer es sentarnos, cruzamos bracitos, cruzamos piernitas. Señor, tú estás a cargo, tú lo harás. Y la verdad es que no en todos los casos, porque hay cosas que escapan completamente de nuestro control y claro, obviamente allí sí nos toca sentar y esperar. Pero en las cosas que tú y yo tenemos acción, que tenemos parte, que tenemos una decisión activa que tomar, ciertamente no es algo pasivo, sino es conocer lo que Él ya nos ha hablado. Ahí entra la importancia de que tú y yo nos acerquemos a leer la Biblia. Porque en esas historias se muestra el carácter de Dios, se muestra cómo Dios piensa, se muestra qué es lo que espera, cuáles son sus expectativas, qué son sus direcciones. Y ciertamente en la Biblia Dios ya ha hablado en su palabra. Hay muchas preguntas que tú y yo nos podríamos hacer como, ¿es necesario orar? Claro que es necesario orar y hemos visto y hemos hablado durante 6 semanas acerca de la oración en el pasado mes. Hemos visto muchas razones por las cuales hay por orar, ¿sí? Entonces, ciertamente su misma palabra nos está respondiendo y nos dice, sí, y no solamente por ti, sino que puedes orar por las personas, por las situaciones que están viviendo, por el gobierno, por lo que está viviendo alguien al otro lado del mundo. Entonces, ya sabes la respuesta. La gran pregunta es si activamente vas a practicarlo. Por favor, no esperes señales místicas. Años en la iglesia me han llevado a años de conversaciones con personas que me dicen, es que estoy esperando una señal de Dios. Y ya cuando empieza esa conversación, para mí torna bien raro, la verdad. Y ya cuando empiezas a avanzar en esa conversación, te encuentras con cosas más raras. Porque preguntas, ¿y cuál es la señal que está esperando? No, es que hay un eclipse. Ok, está bien, voy a dejar esta sala poco a poco. ¿Qué señal estás esperando? Que me diga que me ama y que me entregue unas rosas. Y justo el muchacho es el joven más carismático y romántico y al día siguiente le va a decir con una rosa, te amo. ¿Ves? Es que pastor era la señal de Dios. No, eso no era la señal de Dios. Tú has manipulado la situación para escuchar una señal que te gustaba.
No esperes señales místicas. La palabra ciertamente nos muestra situaciones, contextos específicos donde ha habido señales de parte de Dios. Pero sabes, Dios ha dado el trabajo de proveernos la Escritura, de proveernos una comunidad de fe, para que tú y yo no necesitemos estar esperando cosas sobrenaturales, sino podamos acercarnos a un Dios viviente y podamos recibir respuesta de Él constante y vigente cada día, todo el tiempo. Podamos mantener una relación y una conversación con Él. Este esperar en Dios, este buscar en Él, no es quedarse quietos, sino que realmente es que tú y yo podamos prestar atención a lo que Él nos ha entregado. Su palabra está llena de consejos. Hay muchos pasos que tú y yo podemos caminar. De verdad es que la sabiduría de parte de Dios puede transformar completamente todo en nuestra vida. Puede hacerlo absolutamente todo. Solo necesitamos caminar en obediencia. Y ahí incluso allí, las emociones que tú y yo sentimos se pueden volver mucho más divertidas y agradables de experimentar. Y no solamente un riesgo latente en nosotros, sino algo de beneficio. Entonces, tú y yo tenemos una gran oportunidad de poder aplicar estas cosas en nuestra vida. Más ejemplos prácticos. ¿Qué decides cuando alguien te lastima? La palabra por todo lado que tú busques te habla acerca del perdón. Y la respuesta que usualmente los que creemos o queremos caminar es que no sé si perdonar, no siento perdonar. Es que la Escritura no nos dice que debemos sentir para perdonar. Nos dice que debemos perdonar y que luego vamos a sentir restauración. Interesante, ¿no? Va en contra de la lógica que tú y yo normalmente tenemos. ¿Por qué pensamos que no debemos sentir? Porque las emociones nos dicen, hey, ha dolido, hey, esto molesta, estoy incómodo en esta situación. Pero lo que Dios más al contrario nos dice es, da ese paso, perdona, entrega, desata perdón. Y ciertamente vas a encontrar libertad y restauración. ¿Sí te das cuenta cómo la Escritura nos fomenta, nos guía, nos busca a encontrar los principios de parte de Dios? Posiblemente es algo que tú estás viviendo. No he planeado decir ese exacto detalle, pero salió. Pero posiblemente hay muchas otras áreas en nuestra vida. Tú y yo, cada uno de los que estamos aquí, tenemos luchas. Luchas que son fáciles de abrir y de compartir, y luchas que peleamos aquí en silencio, solos. Pero Dios las conoce. Dios sabe, Dios te ve. Él no ignora. Él es un buen padre. Él está consciente de lo que tú vives, de lo que yo vivo. Nuestra historia está formada con Dios en pequeñas historias que van haciendo un gran panorama. Si tú y yo pensamos en esta idea de que nuestra historia con Dios no es una historia grande, abismal, que va a estar tramada y tú y yo vamos a estar sabiendo cada detalle, sino más bien si tú y yo pensamos en que esta historia con Dios que tú y yo tenemos está formada por pequeñas microhistorias que van formando todo un panorama maravilloso, eso cambia mucho. Porque tú y yo tenemos la posibilidad de hacer cada una de esas historias junto con Dios, de esas pequeñas microhistorias buenas, beneficiosas. Aun cuando hay dolor en medio de ellas, cuando haya sufrimiento, cuando haya pérdida, aún en medio de esas historias, Dios las puede transformar en bien. Y tú y yo podríamos disfrutar de una gran, maravillosa historia en nuestra vida. Decidir con Jesús, esta frase te la dejo así, decidir con Jesús no significa que siempre sabrás todo, significa, sino que nunca caminarás solo, nunca caminarás sola. Decidir con Jesús quiere decir que tú vas a estar acompañada y acompañado en todo tiempo. Que en esas microhistorias, pequeños detalles, Dios va a estar obrando en tu vida, junto contigo, no Él aparte y tú aparte, los dos en unidad. Él está transformando allí, está renovando, está cambiando allí. Ciertamente no vas a saber todo. Y te puedo decir, yo he habido muchas veces que he tenido que caminar a ciegas en mis decisiones con Dios.
porque no sabía qué iba a pasar. Ahorita tengo que caminar a ciegas en mis historias con Dios, en algunas cosas. No sé qué pasa, no sé qué viene al futuro, no sé qué viene adelante, pero sí sé que no estoy solo. Y eso me hace fuerte. Eso me hace aguantar, eso me hace resistir, eso me hace disfrutar, me hace gozar. Podría estar tirado a un lugar llorando, deprimido, lamentándome. Pero Dios me mantiene. Y sé que lo hace contigo. Lo hace en tu vida también. Y ciertamente no estás solo. Quiero dejarte con esta pregunta. Teisha, ¿me ayudas con la siguiente paginita? ¿Qué decisión necesito tomar con Jesús y no sin Él? No sé qué estás pasando en tu vida. Posiblemente, al igual que muchos aquí, el tema de la migración es algo complicado. Pero posiblemente hay más cosas profundas, más allá de eso. Posiblemente tu relación en tu familia no está como tú quieres. Posiblemente tienes problemas, conflictos con muchas personas alrededor tuyo. O posiblemente tú eres la persona conflictiva y ya no sabes cómo salir de esa situación. Yo no sé qué puede estar pasando en tu vida, pero Dios sí sabe. Y Dios te está viniendo a hablar hoy, como decía Carlos, abre tu corazón para que Dios pueda hablarte. Tú no estás de casualidad en este lugar. Dios te está hablando a ti, porque sabe que tú necesitas escuchar esto. Porque sabe que tú necesitas decidir junto a Él. Porque necesitas renovar tu corazón, tu mente, tu entendimiento. En áreas, tal vez no todo, pero en algunas cosas. Porque Dios te ama. ¿Qué necesitas decidir con Él y no lejos de Él? ¿Qué necesitas decidir hoy junto con Él? ¿Qué son esos pasos que deben continuar? Ciertamente no tienes que tener miedo por ello. Acércate, habla con Él. Pero hazlo de manera dispuesta, activa. Si tú sales de este lugar y te vas con todo esto, con las fotitos que has tomado, con todo lo que has grabado de este mensaje, pero lo dejas que se olvide, y el siguiente domingo cuando vengas a este lugar vas a decir, hablamos de qué era, y cuando yo te pregunte, ¿y de qué hablamos? Y tú, no me acuerdo. Ciertamente se te fue la opción. Pero si tú abrazas esto que hemos extendido hoy, y hoy cuando estés en la noche en tu casa, dices, Señor, a ver, comprobaré si lo que dice el pastor es verdad. Él dice que tú ya estás conmigo. Y Él dice que yo puedo leer tu palabra y entender cómo tú piensas. Y si me acerco así, aquí contigo y te involucro, tú realmente puedes hacer cambios en mi historia. Vas a comprobar algo muy valioso. Y vas a notar lo buena, agradable y perfecta que es la voluntad de Dios. Entonces quiero invitarte a orar, para que eso sí pueda pasar. Y no una experiencia en la que un mensaje más, de un domingo más, salga de tu cabeza cuando llegues a casa en la noche. ¿Ven? Acompáñame a hacer una oración. Padre bueno, te damos tantas gracias por tu bondad y tu amor y tu misericordia. Señor, queremos orar y acercarnos a ti, en especial hablando acerca de este tema de las decisiones. Padre, cada uno de nosotros decide a diario muchas cosas. Y hay decisiones que tal vez simplemente afectarán cuán satisfechos estaremos en haber comido algo o no. Y hay otras decisiones que pueden marcar la historia de nuestra vida en un segundo. Y Padre, quiero pedirte que nos ayudes a acercarnos y disfrutar de conocerte para poder pensar contigo cada momento, en cada decisión. Que podamos hacer esas pequeñas historias, esas pequeñas decisiones junto contigo y no al azar. Y tal vez hoy estamos viviendo y cosechando consecuencias de muchas de ellas. Tal vez hoy afrontamos cosas que
que siguen siendo un esfuerzo, que siguen siendo un dolor. Y pues Padre, quiero pedirte que nos ayudes hoy a tomar la decisión de salir de ese círculo vicioso, de decidir en nuestra autosuficiencia, sino que, como decía tu palabra, podamos confiar en ti, podamos abrazarte a ti, podamos abrazar tus principios y empezar a tomar decisiones acerca de ti, junto contigo, de cómo tú entiendes estas áreas en nuestra vida, de cómo tú entiendes estos valores, estas situaciones, y podamos caminar y disfrutar de gozarnos en medio de las situaciones, aun cuando estas sean difíciles, aun cuando sean bonitas y agradables, podamos siempre mantener ese mismo gozo y disfrute, porque eres tú quien está con nosotros, porque no estamos solos. Señor, no sé qué pasamos cada uno de nosotros, las cosas que hay en nuestra mente, lo que hay en nuestro corazón. Pero sí sé que tú estás consciente de ello y que quieres hablarnos y que quieres guiarnos y quieres ayudarnos a alcanzar un descanso, esperanza, Señor, y sobre todo disfrutar una vida cercanos a ti. Te pido que nos guíes. Te pido que este mensaje, esta idea, este día no quede desapercibido en la mente de cada uno de mis hermanos y podamos gozarnos de saber y en el futuro poder decir, oh sí, ese día cambió mucho en mi vida y empecé a comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Señor, te doy gracias y es mi oración por todos nosotros, por tu pueblo, por tus hijos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, iglesia amada.